Buenos días, jóvenes, es un gusto poder saludarlos en este día especial, Día del Señor, un día de reposo, ¿sí? Un saludo especial al quórum de diáconos y al quórum de maestros al cual va dirigido la clase, ¿sí? En especial a los jovencitos Santiago Valderrama, Jaciel, el hermano Adrián de la Cruz, ¿sí? Joseph González, ¿sí? Y demás jovencitos del quórum de diáconos que no he mencionado, y asimismo del quórum de maestros, como tenemos a Manuel Irrazábal, ¿sí? A Diego de la Cruz, ¿sí? Saludarlos a ellos y bueno, en general a ustedes jóvenes. Sí les pediría que por favor inviten a sus familias a esta clase, igual que puedan compartirlo con sus amigos y familiares. El día de hoy nos toca la clase del Ven Sígueme, ¿sí? Hoy 24 de mayo y el tema es ¿cómo sé si me estoy convirtiendo? ¿Sí? Para ello quisiera relatar la experiencia de una hermana de la ciudad de Socorro, en la cual ella indica pues que tenía una hija de 21 años, ¿sí? Y un día ella estaba prestando misión, bueno, la mamá, ¿sí? Y le indican pues, ¿no?, que su hija había tenido un accidente en bicicleta de 21 años. Entonces ella regresa a su país y en el camino pues ella en su mente estaba diciendo, ¿no?, todo saldrá bien, ¿no? Y esa era su esperanza y la fe que tenía. Pero cuando llegó al hospital, minutos antes ya su hija había fallecido de 21 años, ¿no? Entonces, ¿cómo poder decir todo saldrá bien aún a pesar de las circunstancias difíciles de la vida? ¿Sí? Entonces la hermana recordó pues que todo va a estar bien en realidad. Esta vida es pasajera y tenía la esperanza de que aún después de esta vida iba a continuar a ver a su hija, ¿no? Iba a estar reunidos con ella como familia por toda la eternidad. Y a pesar de las dificultades que podamos tener en este tiempo, ¿sí?, más adelante hay vida, ¿no? Y una vida eterna. Una vida en la cual no hay dolor ni tristeza, ¿no? Una vida en la cual experimentaremos felicidad duradera, ¿sí? Entonces la hermana en realidad estaba convertida al Señor, ¿no? A pesar de los desafíos, ella había experimentado esta vivencia con su hija, ¿no? En esta ocasión nos toca estudiar Mosías 25 al 28, ¿sí? Yo voy a centrarme en Mosías 25, ya del 25 al 26. Entonces todos vamos a abrir nuestras escrituras, el libro de Mormón, ¿está bien? A ver, yo ya estoy abriendo aquí mi aplicativo, sí, también tengo mis escrituras en físico, ya. A ver, en estos capítulos trata acerca del rey Mosías, sí, discúlpeme, estoy un poco gripado, peor aquí que me estoy gripando, ya. A ver, les indico. El rey Mosías concedió a Alma, ¿sí?, que estableciera iglesias por toda la tierra de Zarahemla, ¿no? Imagínense que estamos en Ventanilla, pero esta es la tierra de Zarahemla. Y hay un rey llamado Mosías, ¿sí? Y llama a Alma, ¿no? Es un sacerdote a la cual le indica pues que establezcan iglesias por toda la tierra, ¿sí? Y le dio poder para ordenar otros sacerdotes y maestros en cada iglesia, ¿sí? Y en la escritura, en capítulo 25, en el versículo 20 dice: ahora bien se hizo así porque era tanta la gente que un solo maestro no podía dirigirla, ni todos podían oír la palabra de Dios una asamblea, ¿no? Entonces era tanta la gente en la cual nombraron más maestros. Se reunían pues en diferentes grupos llamados iglesias y cada iglesia tenía sus sacerdotes y sus maestros, ¿sí? Y todo sacerdote predicaba la palabra según le era comunicada por la boca de Alma, ¿no? Entonces Alma dirigía la iglesia, ¿sí? A ver, y así, a pesar de que había muchas iglesias, todas eran una, ¿sí? La iglesia de Dios, ¿sí? Es decir, nada se predicaba sino la fe y el arrepentimiento en Dios, ¿sí? Y había 7 iglesias a las cuales se había conformado en la tierra de Zarahemla, ¿no? Imagínense, esta es la tierra de Zarahemla en Ventanilla, ¿ya? Y sucedió que quienes deseaban tomar el nombre de Cristo, pues se unían a las iglesias de Dios, ¿no? Como hoy en día se predica el Evangelio, ¿no? A ver, en el capítulo 26 de Mosías, vamos a ver que había
en ese tiempo antes del rey Mosía había un rey llamado Benjamín, ¿no? Y este rey pues había invitado a las personas a unirse a Cristo, ¿no? A la iglesia. Muchos de los padres, como de sus padres de ustedes, por ejemplo, oyeron a los misioneros, ¿no? Y es por la razón por la cual están hoy en día en la iglesia. Pero ustedes eran niños, en realidad, y no sabían muchas de estas cosas. Y en aquel tiempo también había muchos niños pequeños en las cuales no entendían y no creían en las tradiciones de sus padres. Y fue así pues que por motivo de la incredulidad no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Ellos tampoco no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a una iglesia, ¿no? Y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe así quedaron en ese entonces, ¿no? Estaban en un estado carnal, ¿no? Hacían muchas abominaciones con el Señor y no querían invocar a Dios, ¿sí? Y dice que el número de ellos, de estas personas, no eran ni la mitad del pueblo de Dios, o sea, era un poco menos de la mitad, ¿no? Pero a causa de sus disensiones y de su constante persecución en la iglesia, muchos se unieron a ellos, ¿no? Y muchos de estos empezaron a lisonjear con palabras engañosas, cometiendo muchos pecados, ¿no? Y es así como muchos empezaron a perseguir a los santos, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? Tal vez ustedes no han escuchado mucho acerca de... Son jóvenes, ¿no? Muchos tal vez no siguen las tradiciones de los padres, ¿no? Porque dicen, no, yo no he experimentado eso, ¿no? Pero sus padres sí, sus padres están convertidos. Pero ustedes como hijos tal vez no tantos, ¿no? Y hace referencia en esta escritura, ¿no? Que esos niños crecieron y como no habían hecho un pacto con el Señor, como eran adultos, empezaron a hacer atrocidades, ¿no? Y empezó como el pueblo de Saraem a ver muchas iniquidades, ¿no? Pero había muchos testigos en contra de ellos, dice, ¿sí? La gente se presentaba y testificaba acerca de la iniquidad en abundancia de ellos, ¿sí? Tal cosa pues no había sucedido en la iglesia por mucho tiempo, dice, ¿sí? Y Alma, que era el sacerdote, digamos, de esta tierra de Ventanilla o Saraemla, estaba muy constreñido en espíritu e hizo que fueran llevados ante el rey, ¿no? Ante el rey Mosía. Y aquí dice, el rey dijo pues, y le dijo al rey, ¿no? Alma, perdón, le dijo, he aquí el número que hemos traído, ¿sí? Ante ti, y quienes sus hermanos acusan, dice, ¿no? Han sido sorprendidos en diversas iniquidades y no se arrepiente de sus maldades, ¿sí? Entonces lo traían para que lo juzguen. Pero el rey Mosía le dijo a Alma, ¿no? Alma, que era el sacerdote, le dijo, he aquí yo no los juzgo, por tanto le entrego en tus manos para ser juzgados, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Alma que lo lleva ante el rey para que lo juzgue, y el rey le dice que yo no lo voy a juzgar, te lo entrego en tus manos, ¿no? Entonces Alma estaba muy turbado en el espíritu. Entonces, ¿qué decidió él? ¿Qué creen que hizo él? ¿Qué hizo Alma? Sí, Alma se fue, preguntó al Señor qué debía hacer en ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y sucedió que después de haber derramado su alma entera a Dios, la respuesta del Señor vino a él, ¿no? Y le dijo, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque mi nombre serán llamados míos. Y porque me has consultado, alma, concerniente al transgresor, bendito eres, ¿no? Y le dijo, quien quiera que sea bautizado, será bautizado para arrepentimiento. Y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre y yo lo perdonaré liberalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces Alma pues tomó una decisión, ¿no? Conforme al Señor, ¿no? Juzgar de acuerdo a sus pecados que han cometido, y quien se arrepiente de corazón, a él ha de perdonar, ¿no? Entonces, imagínense Alma, ¿no? Alma es un sumo sacerdote que en ese entonces predicaba el Evangelio y recibe respuesta del Señor, ¿no? Me llama la atención en esta escritura, ¿no? Que él no sabía qué hacer, ¿no? Él llevó ante el rey para que el rey le dé una respuesta, cómo juzgar a ellos, ¿no? Pero luego el rey le dice, tú eres el sumo sacerdote, tú tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿él qué hizo? ¿Sí? ¿Qué hizo, jóvenes? ¿Sí?
fue y consultó al Señor, ¿no? Y vino la respuesta del Señor, ¿sí? En el capítulo 27 de Mosía, jóvenes, es un capítulo, perdón, es un capítulo muy cortito, en realidad, no es tan amplio, y les invitaría a que ustedes lo lean, porque es la conversión de los hijos de Alma, del hijo de Alma, perdón, Alma, el sumo sacerdote, y los hijos del rey Mosía. A ver, este rey tenía 4 hijos, ¿sí? Y este Alma, sumo sacerdote, tenía un hijo, que también se llamaba Alma, hijo, ¿no? Dice pues que ellos empezaron a perseguir a los de la iglesia, ¿no? Y los de la iglesia empezaron a murmurar y a quejarse de este asunto, ¿no? Y se quejaron ante Alma, ¿no? Y el rey Mosía, ante esta situación, pues envió una proclamación por todo el país, ¿sí? Imaginemos por toda Ventanilla, ¿sí? Y aquí de que ningún incrédulo debía perseguir a alguna persona perteneciente a la iglesia de Dios, y que debía haber igualdad entre todos los hombres, ¿sí? Que no permitieran el orgullo, la soberbia, ¿sí? Que todo hombre estimara a su prójimo, ¿sí? Y también dijo a los sumos sacerdotes, que ellos deberían de trabajar con sus propias manos para su sostén, salvo en casos de necesidad de enfermedad, ¿no? Entonces ellos también, los sacerdotes que predican el evangelio, trabajan con sus manos, como hoy en día, ¿no? Cada líder de la iglesia, pues que dirige, trabaja con sus propias manos. Algunos piensan pues que por ser líderes de la iglesia los mantiene la iglesia. No, no es así, jóvenes, no crean eso, ¿ya? Entonces, este rey Mosía, ¿sí? Imagínense que, como les dije, este es Ventanilla y acá hay un rey, y el rey Mosía predicó eso, ¿no? Que nadie persiguiera a ningún otro miembro de la iglesia, ¿no? Que todos puedan estimar a su prójimo, ¿sí? Pero había muchos incrédulos, ¿sí? Dice, he aquí, entre los hijos del rey Mosía, ¿sí? Estaban los incrédulos. Ellos eran muy incrédulos, eran 4 hijos del rey. Y también estaba Alma, hijo, que era el hijo de Alma, o sea, el sumo sacerdote, ¿sí? Y pues eran muy malvados, idólatras, y eran hombres que lisonjeaban mucho al pueblo a conducir o imitar sus iniquidades, ¿ya? Imagínense los más perdidos, digamos, ¿ya? Y llegó a ser un estorbo ellos para la prosperidad de la iglesia. Engañaban a mucha gente, a ser enemigos de Dios. Se preocupaban por destruir la iglesia, imagínense, ¿sí? Los mismos hijos del rey Mosía, ¿no? Un hombre convertido al Señor, ¿cómo es posible que su hijo esté haciendo eso, no? ¿Cómo Alma, un hombre sumo sacerdote convertido al Señor, cómo es posible que su hijo esté haciendo eso, no? Y dice, pues, como ya os dije, mientras iban de aquí a allá rebelándose contra su Dios, he aquí se les apareció. ¿Qué se les apareció a ellos? Un ángel del Señor, ¿sí? Descendió como una nube y les habló con voz de trueno, ¿no? Estaban ellos reunidos y un ángel se les aparece y les hace temblar el suelo donde estaban, ¿no? Imagínense un pequeño temblor ahí donde estaban ellos, ¿no? Y tan grande fue el asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que les habló, ¿sí? Entonces, a ver, imagínense, jóvenes, ustedes, ¿no? Ver a un ángel, ¿no? Un ángel y les sermonea, ¿no? Les indica, ¿no? Y ustedes caen al suelo, ¿no? Entonces, este ángel le dice, Alma, levántate y acércate, pues. ¿Por qué persigues tú a la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia y yo lo estableceré. Yo lo estableceré y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel, he aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti para que seas traído al conocimiento de la verdad, ¿no? Imagínense pues, jóvenes, yo sé que algunos de ustedes no están haciendo las cosas correctas, ¿sí? Pero al igual que Alma Padre, sus padres de ustedes, sus madres, están orando por ustedes, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Entonces no esperen que un ángel se les aparezca como Alma, hijo, y los hijos de Mosía, ¿no? Para que recién puedan recapacitar, ¿sí? Porque dice, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe.
Entonces se dan cuenta que Dios contesta oraciones, ¿sí? Lo ha hecho y lo hará siempre. Y dice, y ahora te digo, alma, sigue tu camino y no trates de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado, ¿no? Entonces, el ángel le dijo, ¿no? A ver. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma y se fue. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro. Uy, una mosquita hasta que me interrumpa la clase. A ver. Y su voz fue como trueno y conmovió la tierra, y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios, que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar, ¿no? Imagínense, ¿no? Sintieron como un estruendo en la tierra que empezó como si fuera, sintieron ellos como si fuera a partirse. Fue tanto el asombro, jóvenes, que Alma quedó mudo, ¿sí? No pudo abrir la boca, quedó débil, sin poder mover las manos, y los que estaban con él pues lo alzaron, ¿sí? Lo llevaron ante su padre y lo dejaron tendido. Y pues le comentaron a su padre todo lo que había sucedido, ¿no? Y su padre, ¿qué hizo? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Al ver a su hijo así, ¿se preocupó? No, se regocijó, dice, porque sabía que era el poder de Dios. Hizo él que llamaran a la multitud, que presenciase lo que había sucedido con su hijo, ¿no? Y también con todos los que